7:18 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en la revista de opinión Democracia, a través de XFM, Democracia M y Democracia TV. Queremos saludar al director de Cordes, el economista José Hidalgo Pallares. Vamos a hablar, en primer lugar, de tema económico y luego hablaremos también de otro aporte que hace con la presentación del libro Chat Grupal más adelante, que lo va a hacer este viernes. Quisiera empezar con este informe que presentara el miércoles último Cordes sobre la preocupante situación económica en el Ecuador. Es verdad que el presidente ya en funciones, Daniel Noboa, recibe una caja fiscal con $179 millones que ni siquiera va a avanzar para pagar los sueldos a fin de mes en el sector público. Peor, el mes de diciembre, en donde hay que cancelar el sueldo y el 13º sueldo, que es algo similar al sueldo del sector público. Buen día, economista José Hidalgo. ¿Cómo recibe el presidente Noboa esta situación económica? Buenos días, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, a ver, nosotros lo que hemos visto es, obviamente revisamos cada semana la información que el Banco Central publica en lo que se llama el Boletín Monetario Semanal. Y en ese Boletín Monetario Semanal, uno de los datos que incluye es el saldo de la cuenta del Tesoro en el mismo Banco Central. El saldo del viernes anterior, es decir, si no me equivoco, viernes 17, fue un poquito menor a 180 millones. Y eso significa para los días que se reportan, porque eso siempre se reporta para el final de la semana. De la información histórica que tenemos, es el menor saldo desde mediados de 2016. Eso no significa que eso sea el valor que va a permanecer inalterable hasta fin de mes, porque cada día hay movimientos en esa cuenta, entran ingresos, por ejemplo, por recaudación tributaria o por venta de petróleo, salen gastos por concepto de compra de bienes y servicios, o sueldos a fin de mes, o pago de intereses de la deuda. El punto es que no habíamos visto en 7 años, un poco más de 7 años, un saldo tan bajo en la cuenta del Tesoro, y eso sí anticipa. No significa que el gobierno vaya a tener 180 millones para cubrir los egresos de aquí a fin de año, pero anticipa que estamos, o demuestra, o pone en evidencia que estamos en una situación fiscal sumamente delicada, porque para haber llegado a un saldo que no teníamos desde hace 7 años, eso implica, o significa, o demuestra que los ingresos están siendo menores a los presupuestados, o menores a lo que al ritmo necesario que debemos tener para mantener el nivel de gasto, y por lo tanto el presidente Noboa y su ministro de Economía y Finanzas van a enfrentar un fin de mes de noviembre ya complicado, y como usted bien mencionó, un diciembre incluso más desafiante, porque en ese mes, además de los sueldos regulares, se paga también el 13º, que no significa necesariamente que se duplique el monto a pagar, porque una parte de los funcionarios públicos reciben mensualizado el 13º, pero sí, si el gasto mensual en sueldos es de más o menos 800 millones, estimamos que en diciembre subirá más o menos a 1.300 millones. Y lamentablemente, Miguel, ya para completar y no extenderme demasiado en la respuesta, lo que estamos viendo es que ese bajo saldo que se observa en la cuenta del Tesoro se complementa con un nivel insuficiente de ingresos, y que a su vez muestran una tendencia a la baja, sobre todo por el lado tributario. Entonces, los ingresos esperados para lo que resta de 2023 y también para 2024 podrían seguir siendo insuficientes. Sí, son insuficientes, y hay un movimiento de caja, no solo que van a ingresar nuevos ingresos, economista Hidalgo, sino también egresos, y por lo que hemos visto, han dejado de pagar deudas, hay retrasos y otros temas de interés que venía haciéndolo con mucha rigurosidad. Se va acumulando la deuda al Seguro Social, no se paga, y eso refleja el Observatorio de la Política Fiscal también. ¿Cómo también cumplir con los compromisos desde el Estado? Sí, y a ver, usted acaba de mencionar la deuda a la Seguridad Social, y yo añadiría también la deuda a los GAD, y
He leído en notas de prensa que también algunos proveedores privados del sector público también han empezado a protestar porque están con cuentas por cobrar frente al presupuesto del Estado. El problema, Miguel, es que, a ver, hubo un par de fenómenos que explican por qué la situación fiscal que estuvo más o menos ordenada en 2022 se deterioró tanto en 2023. El primero es una caída importante en los ingresos petroleros. Ahí el gobierno puede tener alguna responsabilidad por el lado del volumen de producción de crudo, pero en el tema del precio del petróleo, evidentemente Ecuador no tiene ningún peso a nivel internacional y simplemente se acomoda al precio que esté vigente. Y en los primeros 9 meses de este año, que es la última información que tenemos disponible, el precio del petróleo ha sido bastante más bajo, el precio de exportación del petróleo ecuatoriano, que en los mismos meses del año pasado, y por lo tanto esto implica una caída en esos ingresos. Pero, y aquí sí creo que viene ya una responsabilidad del gobierno saliente, digamos, del que acaba de terminar, más importante, también se revisaron algunos impuestos a la baja, principalmente el impuesto a la renta, que venía siendo el que sostenía la recaudación tributaria. Usted recordará, se revirtió ese incremento a partir de julio y por lo tanto el impuesto a la renta ya empezó a generar cada vez menos ingresos en términos interanuales. El ISD, que puede ser un mal impuesto y que sea necesario eliminarlo, se ha ido bajando de manera paulatina, tal como lo anunció el expresidente Lasso, pero yo creo que esa reducción del ISD tenía que haber estado acompañada por alguna compensación a través de otro impuesto, por ejemplo, el IVA. Y lo que estamos viendo, Miguel, entonces, es que a nivel del presupuesto del Estado no solo caen los ingresos petroleros, sino que también caen y de manera sostenida los ingresos tributarios. Y a todo esto se suma un gasto que tiene una tendencia inercial a crecer, porque crecen los gastos en sueldos, crecen los gastos en intereses, crecen los gastos en bienes y servicios, y también crecen las transferencias. Y aquí, y es un tema que nosotros también incluimos en este último análisis de Cordes, nos parece importante empezar a debatir la conveniencia de mantener inalteradas las transferencias que reciben los GAD desde el presupuesto del Estado. Porque muchos de ellos, yo diría la enorme mayoría de ellos, no hace el menor esfuerzo por generar ingresos propios, por ejemplo, cobrando adecuadamente los impuestos prediales, sino que simplemente esperan la transferencia que les llega desde el presupuesto del Estado, que a su vez depende de los ingresos tributarios y petroleros que percibe el presupuesto del Estado, y luego se lo gastan sin mayor auditoría. Hemos visto muchísimos municipios, sobre todo, que gastan una buena parte de su presupuesto en espectáculos públicos, en conciertos, muchas veces en gasto corriente, y eso, las transferencias de estas deberían ser para gasto de inversión. Entonces, una parte del recorte del gasto, que es junto con el incremento de ingresos, lo que se necesita para poder equilibrar las cuentas fiscales, yo creo que, bueno, tiene que venir por el lado de los subsidios, por el lado de una mayor eficiencia en cuanto a gasto público, por ejemplo, en burocracia, pero también deberíamos empezar a discutir si es que es conveniente que el presupuesto del Estado siga haciendo tantas transferencias a los GAD y que estos no tengan ninguna corresponsabilidad en cuanto a la generación de ingresos para sus propios presupuestos. ¿Qué hacer, economista Hidalgo, como bien señala en el análisis de Cordes sobre la preocupante situación económica del Ecuador? ¿Qué hacer con la escasez de fuentes de financiamiento? Porque va a necesitar el nuevo gobierno fuentes de financiamiento. Sí, evidentemente las va a necesitar. Ojalá fueran, por ejemplo, de organismos multilaterales que han sido, yo diría, sobre todo a partir de la pandemia, los salvadores de la economía ecuatoriana. Usted recordará que en 2020 se firmó el acuerdo con el Fondo Monetario que terminó a inicios de este año. Y fueron, si no me equivoco, 6.500 millones a los que se sumaron créditos de otros multilaterales que a su vez dependen en parte de que el Ecuador tenga un programa vigente con el Fondo Monetario. En ese contexto, yo creo que va a ser bien importante las señales que envíe el gobierno entrante, porque decir, por ejemplo, que va a seguir reduciendo impuestos, el presidente Noboa ha mencionado de reducir el IVA a los materiales de construcción del 12 al 5%, sin que haya, al menos que yo conozca, ningún estudio concreto de cuánto generaría eso en incremento del nivel de actividad, si es que algo genera, o también se ha hablado de reducir la carga tributaria a las empresas. Yo creo que eso atenta contra la posibilidad de que el Ecuador consiga financiamiento multilateral. Entonces, si es que estamos con esta escasez de fuentes de financiamiento, que en gran parte se debe también a un riesgo país sumamente elevado, en torno a 2.000 puntos,
lo que a su vez es consecuencia de la mala situación fiscal que tenemos. Bueno, lo que tiene que hacer el nuevo gobierno, el presidente, el ministro de Economía, es al menos no agravar la situación. Y realmente creo que si es que están pensando en tomar medidas que reduzcan aún más los ingresos del presupuesto del Estado, me parece que el financiamiento de los multilaterales se va a alejar. Y por otro lado, hay que tomar también como referencia, digamos, lo que ha pasado con las medidas de reducción de impuestos que llevó adelante el presidente Lasso. Yo insisto que hay algunos impuestos que eran muy cuestionables, por ejemplo, el impuesto a la salida de divisas. Pero la reducción en la tasa de ese impuesto, únicamente analizando desde lo fiscal, ha provocado desde agosto del año pasado, cuando la tasa seguía en 4% o 4,25%, una caída sostenida en los ingresos por ese impuesto. Y lo mismo está ocurriendo ahora con el impuesto a la renta. Aumentó la recaudación cuando aumentó la presión fiscal sobre las personas de mayores ingresos y cuando se revirtió en gran medida esa reforma tributaria de 2021 a mediados de este año, los ingresos por impuesto a la renta empiezan a caer. Entonces, con ese antecedente, es difícil asegurar de que una reducción de impuestos genera crecimiento y por lo tanto a la larga mayor recaudación. Me parece que ese es un tema bastante debatible y la verdad es que entre todos los desequilibrios y desafíos que tiene la economía ecuatoriana, me parece que de momento el más urgente es el fiscal, porque además es el que representa en la actualidad el mayor riesgo para la dolarización, porque si tenemos un gobierno que ya definitivamente se queda sin recursos, entonces se va a ver tentado a empezar a pagar en otro tipo de obligaciones, digamos, por ejemplo, en papeles, en lo que en Argentina se llamaba los patacones, y ahí estamos entrando en un modelo monetario distinto a la dolarización como la conocemos hasta ahora. En el tema de fondo que también aborda su artículo, José, ¿cómo ir corrigiendo de manera estructural este enorme problema fiscal? A ver, esto obviamente con el descargo que tengo que hacer de que estas recomendaciones son más fáciles de hacer desde el escritorio que enfrentarlas desde lo político, más aún teniendo como antecedente octubre de 2019 y junio del 2022. Pero claramente creo que es necesario hacer una pedagogía a la ciudadanía en general de que cualquier medida de ajuste fiscal que se lleve adelante no es por las puras ganas de tomar esas medidas, sino porque, insisto, un desequilibrio fiscal tan grande como el que está enfrentando el Ecuador pone en riesgo incluso la viabilidad de la propia dolarización. En este contexto, entonces, hay que aumentar ingresos y hay que reducir gastos. Estructuralmente, el incremento de ingresos yo creo que tiene que venir de ley por el lado tributario, porque son los ingresos permanentes del presupuesto del Estado, y me parece que podríamos, por un lado, volver a la reforma tributaria de 2021 en cuanto a impuesto a la renta a las personas, y por otro lado no hay que descartar un incremento en un impuesto en el cual el Ecuador es muy eficiente en la recaudación, que es el IVA, porque en comparaciones regionales se ve que el Ecuador, pese a tener una tasa del IVA muchísimo menor que otros países, tiene una recaudación similar. Entonces habría que pensar tal vez un incremento del IVA en 2 o 3 puntos. Y por el lado del gasto, por un lado están obviamente los subsidios que son ineficientes, regresivos, injustos, que fomentan la contaminación ambiental. Eso habría que evaluar el modo de focalizarlos, obviamente con la correspondiente compensación a los hogares más pobres. Y por otro lado, insisto, a nivel de presupuesto del Estado, porque tenemos gobierno central con unas necesidades o estrecheces fiscales enormes y gobiernos seccionales muchas veces, yo no voy a decir que nadan en plata, pero que en todo caso pueden darse el lujo de utilizar una parte de su presupuesto en bienes o servicios no necesariamente imprescindibles. Entonces, habría que discutir en ese contexto si es que no sería bueno empezar a reducir hasta llegar a cierto punto las transferencias que se hacen desde el presupuesto del Estado a los gobiernos seccionales y de ese modo también incluso forzar en cierta medida a esos gobiernos seccionales a que sepan generar sus propios ingresos, cosa que hacen solo unos pocos municipios grandes que cobran los impuestos prediales. El tema de los aumentos de impuestos que usted señalaba, economista Hidalgo, ¿no sería complejo por la incidencia política? Más aún, en campaña el presidente, hoy en funciones, anunció la reducción del 12 al 5 para el sector
de la construcción. Seguramente no habrá respaldo en la Asamblea Nacional, como se han pronunciado la mayoría que hoy administra la legislatura, el aumento de impuestos, 1, 2 o 3 puntos del IVA, que es un impuesto que le va a dar recursos. ¿No ve usted complejo el que se vea limitado el presidente para aumentar impuestos? Sí, no, evidentemente hay una dificultad política enorme y por eso yo dije al inicio de mi intervención anterior que hacía el descargo de que estas recomendaciones que yo considero que pueden ser adecuadas desde mi punto de vista, desde lo técnico, tienen una complejidad enorme desde lo político y lamentablemente tenemos, Miguel, dos factores políticos que atentan contra la estabilización o la consolidación de las cuentas públicas. El primero es lo que usted menciona, una Asamblea Nacional que siempre está dispuesta a aprobar cosas que suenen bonito, aumentar gasto, reducir impuestos, obviamente eso les da popularidad y por el contrario suelen oponerse, sobre todo algunos partidos como el Social Cristiano, a un incremento de impuestos, aunque sea necesario desde el punto de vista fiscal. Y por otro lado tenemos también un presidente que incluso lo ha manifestado en su viaje a Estados Unidos y en sus reuniones con los multilaterales, con los inversionistas, que él pretende participar en las elecciones de 2025. Y obviamente ahí con ese objetivo a la vista, los incentivos son perversos porque más bien empujan al gobierno a llevar adelante medidas de carácter populista. Entonces, esos dos factores atentan contra las medidas que deberían tomarse para tratar de corregir la situación fiscal. Pero yo creo que es de interés del propio gobierno, y así lo hemos puesto en el último análisis de Cordes, tener una situación fiscal más sostenible, sobre todo si es que este mismo gobierno espera gobernar desde 2025 hasta 2029 también, porque si no sería el propio presidente Noboa y su ministro de Economía a quienes les explote la bomba fiscal en la cara. Porque como usted mencionó también en su momento, Miguel, hay una escasez absoluta de fuentes de financiamiento, no solo a nivel externo, sino también a nivel interno, donde la liquidez no es que está creciendo al mismo ritmo que venía creciendo antes, y por eso vemos una tendencia decreciente en las reservas internacionales. Entonces, ¿qué les queda? ¿Qué van a proponer? ¿Tomar dinero del Banco Central, acudir nuevamente al Banco Central como prestamista? ¿Eso pone en riesgo la sostenibilidad de la dolarización? ¿O querrán echar mano tal vez a los recursos de los depositantes en el sistema financiero privado? ¿O acumular deudas con lo que ya hemos mencionado antes, no solo el IES, los municipios, sino también con proveedores del sector privado? Todo eso genera costos muy altos para la economía. Entonces, sabiendo e insistiendo en que hay enormes dificultades políticas a nivel de asamblea, a nivel del propio gobierno y las reacciones que se puedan dar en la calle a las medidas que he propuesto, es necesaria esta pedagogía que mencioné previamente para que los ecuatorianos sepan que no son medidas que se toman porque sí, sino porque estamos enfrentando una situación que puede derivar en una crisis realmente de magnitudes. El tema de los subsidios también es un tema político complejo, casi intocado, porque se habla de eliminación de los subsidios con focalización para los sectores más pobres, pero no beneficiando a quienes pueden pagar un precio ajustado a la realidad. ¿Qué debiera hacerse con los subsidios? Tema que tampoco se ha tocado. A ver, yo creo que la situación ideal, dejando de lado el gas, porque el gas es el combustible socialmente más sensible, porque es el que se utiliza en la mayoría de los hogares para cocinar, entonces es un tema realmente complicado, pero si nos limitamos, por ejemplo, a las gasolinas y al diésel, yo lo que quisiera es que el precio sea el precio genuino y que el incremento que eso va a provocar, por ejemplo, en el costo del transporte público, sea compensado directamente a los usuarios pobres, por ejemplo, a través de un incremento en el monto del bono de desarrollo humano. Es un ejemplo que estoy poniendo. Porque la verdad es que, obviamente, para una familia, digamos, de 4 miembros, que gana el salario básico, un incremento en el costo del transporte público de 25 a 30, 40, 50 centavos marca una diferencia importante en su presupuesto familiar. Pero en cambio una persona que tiene la holgura suficiente como para tener un auto propio, yo sí creo que está en la capacidad de poder pagar el precio real de los combustibles
y utilizar, no utilizar porque ese es un gasto, y de ese modo reducir en algo el tamaño del déficit fiscal a fin de que el gobierno no siga acumulando atrasos o viendo de dónde sacar plata para gastos que son muchísimo más urgentes, como el pago de la nómina, como las transferencias a los hogares pobres, a la seguridad social. Entonces, sí es un tema que realmente el Ecuador debería debatir con un poquito más de responsabilidad, con un poquito más de apertura y sin esos dogmatismos, digamos, expresados en su momento también por la CONAI y el señor Isa, que, que aseguran que eso va a disparar todos los precios. Eso no necesariamente es así. Y si es que hay un salto en la inflación en un primer momento, bueno, el beneficio en el largo plazo, no solo fiscal, sino también medioambiental y sobre todo de equidad al interior de la sociedad ecuatoriana, yo creo que son muchísimo mayores que los costos que podemos pagar por un incremento en los precios que se dé en un primer momento. Ahora, otro tema fundamental para la generación precisamente de fuente de empleo pleno es la inversión. ¿Cómo puede llegar la inversión? ¿Qué hay que hacer, tanto extranjera cuanto mayor inversión nacional, para fomentar la generación de empleo? Aquí, Miguel, tal vez yo creo que para que quienes nos escuchan tengan una idea de lo que está pasando con la inversión, a nivel de inversión extranjera directa, el Ecuador ya históricamente no ha sido un gran receptor de inversión extranjera por algunas debilidades, sobre todo de carácter institucional, ¿sí? Bueno, a ver, se suma lo fiscal, obviamente, porque un desequilibrio fiscal y un alto riesgo país son desincentivos para la llegada de inversión, pero también se suma una debilidad institucional en cuanto a la justicia, la independencia de poderes, todo eso que tal vez fue exacerbado durante el gobierno de Correa, pero que se ha mantenido, sobre todo a nivel de justicia, con una justicia muy cuestionada en los últimos años. Pero yo decía, el Ecuador históricamente no ha sido un gran receptor de inversión extranjera y los flujos que han llegado en los últimos años han estado levemente por debajo del 1% del PIB, que es mucho menor que lo que reciben países como Colombia, Perú, Chile, que reciben 3, 4, 5% del PIB cada año por concepto de inversión. Pero en el primer semestre de 2023, que es la última información que tenemos disponible, el Ecuador recibió apenas 107 millones de dólares, lo que significa el 0,1% del PIB. Entonces, es muy probable que este año, esto ya se constatará cuando tengamos la información actualizada para el año completo, pero lo que sí es probable que este año sea en el cual el Ecuador reciba la menor cantidad de inversión extranjera. Y eso en gran parte se explica por esta debilidad institucional, en gran parte se explica también por la precariedad de la situación fiscal que también pone en alerta a los inversionistas. Y entonces, esos temas estructurales y de fondo son los que se tienen que corregir si queremos que empiece a llegar más inversión al país y con eso, para el ciudadano de pie, porque nos pueden estar escuchando y decir, bueno, a mí qué me importa si llega o no inversión extranjera. La verdad es que a mayor inversión extranjera, mayor posibilidad de conseguir una fuente de trabajo, una fuente de empleo en el sector formal. Y además, la inversión extranjera viene acompañada de otros beneficios como transferencia tecnológica y demás. Y algo similar puede estar pasando también con la inversión local, que si bien en algo repuntó en el segundo trimestre de este año, sigue muy por debajo de los niveles observados, sobre todo en los años de bonanza de las materias primas. Entonces, ¿qué hacer para que el Ecuador tenga más inversión? Hacen falta correcciones estructurales y lamentablemente muchas de ellas suenan impopulares desde lo político, porque también habría que sumar, por ejemplo, una reforma laboral. Lamentablemente seguimos con esta misma normativa laboral arcaica que impide, por ejemplo, la contratación por horas, y eso ya incluso es una prohibición a nivel constitucional, que es increíble, y que termina dificultando la vida no solo a las empresas, o no principalmente a las empresas, sino en mayor medida a quienes están buscando un empleo en el sector formal. Entonces, todo esto se enmarca en el contexto porque finalmente lo que queremos es que la gente viva mejor, ¿no es cierto? El objetivo final de la política económica debe ser que la gente viva mejor y una gran fuente de bienestar para las personas es tener trabajo. Y lamentablemente lo que estamos viendo con los últimos indicadores laborales de septiembre, digamos, como para poder comparar con meses similares de años anteriores, es que en septiembre de 2023 el empleo adecuado, por ejemplo, está levemente por encima del 35% de la PEA. Y esto significa, obviamente, un repunte frente a 2020 o 2021, pero seguimos por debajo de 2019, 2018, que ya eran años malos en cuanto a los indicadores laborales. Entonces, la inversión, el crecimiento económico y obviamente el orden fiscal, todo esto tiene o debería tener
como consecuencia deseada una mejor generación de empleo y así un mayor bienestar para la población. Hay otro tema que fue materia de anuncio en la propia campaña electoral. Otra cosa será ya en la administración de la caja fiscal y de la generación de recursos para cumplir precisamente los compromisos. Economista Hidalgo, a lo mejor, aunque el presidente en campaña, hoy en funciones, dijo que como último recurso, como la opción Z, pudiera ser el uso de una parte de la reserva monetaria. ¿Eso de llegarse a las necesidades no agravaría la situación interna? Sí, claramente es una opción no deseable, Miguel, porque además popularmente se conoció a ese tipo de operación de crédito como tomarse las reservas del Banco Central, ¿no es cierto? Porque, y de hecho en un primer momento que muchos no entendíamos lo que estaba sucediendo, creíamos que efectivamente el gobierno de entonces, que era el gobierno del expresidente Correa, estaba haciendo uso de los activos líquidos del Banco Central. Y luego nos enteramos y fuimos entendiendo que en realidad lo que estaban haciendo era lo que el propio economista Arauz definió en su momento como la emisión de ecuadólares. Porque el Banco Central lo que hacía es digitar en la cuenta del Tesoro, que actualmente está en este saldo tan bajo que mencionamos al inicio de la entrevista. El Banco Central, por ejemplo, digitaba 500 millones de dólares y a cambio recibía 500 millones de dólares en papeles del Estado que, bueno, se terminarán de pagar en algún momento. Pero esos 500 millones de dólares que se digitaron en la cuenta del Tesoro no son dólares reales emitidos por la Reserva Federal de Estados Unidos y que llegaron al Ecuador a través de la balanza de pagos, sino una creación contable del Banco Central. Eso en su momento no generó tanta bulla porque la mayoría de ciudadanos, incluidos varios economistas, no entendíamos lo que estaba pasando hasta más adelante. Creo que ahora una operación similar, cuando ya se entiende el mecanismo, es una dificultad o puede generar una incertidumbre y un nerviosismo incluso a nivel del sistema financiero. Entonces me parece muy importante Incluso, si me permite, para que continúe con una limitación legal para usar esos recursos. Sí, de momento hay la prohibición, una prohibición bastante estricta a nivel legal, como usted menciona, Miguel, porque hay una prohibición que se introdujo con la Ley de Defensa de la Dolarización, perdón, y que significó cambios en el Código Monetario y Financiero. Pero la alianza a nivel legislativo, de la que se ha comentado ya mucho, de entre el gobierno, el correísmo, el Partido Social Cristiano, podría dar paso a levantar esa prohibición. Pero yo sí creo que el presidente Noboa ya ahora que se entiende bien el mecanismo de financiamiento con la utilización del Banco Central, debería descartar esa opción porque es otra vez una manera de minar las bases de la dolarización que finalmente, aunque tenga sus bemoles también, es un sistema que nos ha permitido al menos mantener estabilidad en precios y por lo tanto garantizar el poder adquisitivo de los ingresos. Entonces sí creo que esa opción Z más bien debería descartarse del todo y buscar otro tipo de financiamiento, o en el mejor de los casos, como hemos venido conversando a lo largo de esta entrevista, buscar correcciones de fondo que permitan que las cuentas públicas no sean permanentemente este enorme factor de incertidumbre al interior del país. ¿Esta situación económica quizás no pudiera poner en riesgo la sostenibilidad de la dolarización? Sí, evidentemente, la situación fiscal es, en mi opinión, de momento el mayor riesgo para la dolarización, porque si tenemos un gobierno absolutamente desfinanciado, podría empezar a hacer sus pagos con obligaciones del gobierno central o del Ministerio de Economía y Finanzas, o utilizando el Banco Central, y todo eso mina las bases de la dolarización y puede terminar en un sistema distinto al que conocemos. Entonces, por eso es que creo yo que es tan importante explicar esta situación a la ciudadanía y poner en este contexto la necesidad de medidas claramente antipáticas como la revisión de los subsidios o el incremento del IVA o la reducción de transferencias a los gobiernos seccionales. No es por el gusto de tomar esas medidas, sino porque la consecuencia de no tomarlas puede ser peor, muchísimo peor a nivel económico y obviamente a nivel social, porque quienes siempre terminan sufriendo en mayor medida una crisis económica de proporciones son generalmente los hogares más vulnerables. Un tema de coyuntura. Hoy, con la nueva ministra del Trabajo, la doctora Ivonne Núñez,
va a continuar analizándose el tema de la fijación del salario básico en el Ecuador. Esta es una dinámica que fue cuestionada en su momento, pero esa es la realidad. En el escenario del Consejo Nacional del Trabajo va a continuar. ¿Qué debiera hacerse en estas condiciones con el salario básico que vino con una dinámica de aumento de $25 como prometió el presidente que dejó las funciones ayer? A ver, Miguel, en 2019 o 2020, si no me equivoco, o incluso 2021, bueno, no, en 2020 o 2021, en uno de esos dos años, el Ministerio de Trabajo emitió una fórmula que sirve para calcular el incremento con criterios técnicos del salario básico y se fija principalmente en las proyecciones de inflación y de crecimiento. Y la verdad es que, lamentablemente, por cumplir con su oferta de campaña de llegar hasta un salario de $500, el presidente Lasso fue aumentando, en los 2 años que duró su gestión, $25 cada año, como usted lo acaba de mencionar. Y eso, a ver, no se puede asegurar que eso sea el factor determinante, pero en todo caso, estamos viendo en los últimos años, sobre todo en 2022, 2023, un incremento de la informalidad a nivel de récord. ¿Qué significa esto? Que las empresas del sector formal tienen cada vez menos incentivos para contratar al personal y una parte de esos desincentivos puede ser un salario básico en dólares que es muchísimo mayor al que tienen otros países con los que competimos, como Colombia y Perú, por ejemplo. Entonces, yo creo que debería volverse a fijar el salario básico con criterios técnicos. Y si es que el INEC, por ejemplo, proyecta que la inflación para el próximo año va a ser, no sé, me invento, 1,5 o 2%, entonces que el incremento vaya por ese lado. No hay por qué mantener estos incrementos sin sustento técnico del salario básico, porque eso termina favoreciendo evidentemente a un grupo pequeño de ciudadanos que están en el sector formal y que ganan el salario básico, pero termina complicando la vida enormemente a todas las personas que están buscando vincularse con el sector formal, porque insisto, de momento, con corte a septiembre de este año, tenemos una tasa de informalidad de más del 54% de los trabajadores, cosa que es más o menos 10, 14 puntos mayor que la que teníamos hace 5 o 6 años. Entonces, insisto, seguramente no es el único factor, pero yo sí creo que estos incrementos sin sustento técnico del salario básico están también fomentando el crecimiento del sector informal o, por el contrario, un estancamiento en la contratación en el sector formal. En resumen, para pasar a hablar de su libro, su nueva obra, José, si este gobierno inicia con altos niveles de credibilidad, ¿qué debe hacer y cómo implementar un plan que aún no lo conocemos? Ayer no lo delineó en su mensaje. ¿Qué debiera contener ese plan? Plan urgente, porque además tiene una administración corta de 1 año y medio. Sí, a ver, yo creo que son muchísimos los desequilibrios de la economía ecuatoriana o los desafíos. Tenemos una economía que crece poco, una economía que de momento está generando pocas divisas y una economía además con una situación fiscal sumamente compleja. Entonces yo creo que primero lo que tienen que hacer es plantear prioridades. Y me parece que la urgencia mayor dentro de estos 3 desafíos, desequilibrios, está en el sector fiscal. Entonces, lo primero que tiene que hacer el presidente y su equipo económico es no agravar la situación. Insisto, nosotros desde Cordes hemos hecho este llamado cívico a que la situación fiscal no empeore, porque esto puede terminar siendo una bomba de tiempo para el total de la economía, incluyendo sistema financiero, sector privado y obviamente la sociedad y sobre todo a nivel de los hogares más vulnerables. Entonces, lo primero sería no agravar el problema con estas medidas que a la larga, a la corta, van a reducir los ingresos del presupuesto del Estado. Por otro lado, creo que es importante que el presidente Noboa, aprovechando esta luna de miel que siempre tienen los presidentes en un primer momento, al menos, si es que no toma ya las decisiones de fondo, al menos pueda explicar a la ciudadanía la situación real que está enfrentando a nivel fiscal y por lo tanto vaya preparando el terreno para que la ciudadanía sea capaz de entender por qué son necesarias las medidas de ajuste que hemos conversado a lo largo de esta entrevista. Y yo creo que todo esto, aquí el problema, Miguel, es que los beneficios de una situación fiscal ordenada, por ejemplo, no se sienten en el corto plazo. No es que eso ya ocasiona de manera inmediata una reducción del riesgo país
a 200 puntos, porque usted recordará que, por ejemplo, en el año 2022, cuando el déficit del presupuesto del Estado fue muy chiquito, de apenas 1,6% del PIB, el riesgo país siguió en 800 puntos, que significaba 4 veces más que el de Perú o 2 o 3 veces más que el de Colombia. Obviamente ahorita ya quisiéramos un riesgo país de 800 y no de 2000 como tenemos, pero seguía siendo un riesgo país sumamente elevado en el contexto regional. Entonces, el problema es que los incentivos para tomar ese tipo de medidas estructurales y de fondo políticamente muy vulnerables porque no se ven los beneficios en el corto plazo. Pero si es que el presidente Noboa está pensando en reelegirse en 2025, tiene que tener claro en todo caso que esta situación fiscal no es sostenible. No es sostenible, no digo en el mediano plazo, no es sostenible en el corto plazo y por lo tanto él debería ser el principal interesado en que la situación mejore a fin de que su eventual segundo periodo de gobierno tenga una situación mucho más manejable. Y qué decir, y le comprometo a José a hablar en otro tema, ese gran problema del Seguro Social ecuatoriano, que es otro capítulo. Pero bueno, quiero pasar al tema el próximo martes a las 18:30 en el Salón Azul del edificio Darwin de la Universidad San Francisco de Quito, aquí en Cumbayá. Va a presentar José Hidalgo Pallares su nuevo aporte, su nuevo libro Chat Grupal, en el que participarán también el académico Arturo Moscoso y el caricaturista Javier Bonilla Bonil. ¿De qué se trata el Chat Grupal, su nuevo aporte y su libro? Sí, gracias, Miguel. Lo que pasa es que además de mi vida profesional como economista que usted conoce, tengo otra vocación literaria. Y he publicado algunos libros, he tenido la suerte de que 3 de ellos hayan sido premiados acá bueno, 2 de ellos con el premio Joaquín Gallegos Lara que otorga anualmente el municipio de Quito, otro ganó una mención de honor en ese mismo premio y una novela corta que publiqué hace algunos años fue finalista en un concurso en España. Y este nuevo libro, Chat Grupal, es otra novela, es una novela distinta a las que había escrito previamente y a los libros de cuentos que había escrito previamente, porque utiliza un recurso que a mí me resultó divertido de escribir y creo que puede resultar novedoso para los lectores, y es que la mayor parte del libro, o una buena parte del libro, es justamente el chat de un grupo de amigos. Entonces incluso está diagramado, y aquí un agradecimiento enorme a la editorial de la Universidad de San Francisco, que ha puesto un cuidado enorme en la diagramación. Usted abre el libro y va a ver que es como si estuviera leyendo un chat de amigos, como si usted estuviera espiando un chat de 5 amigos, y todo esto gira en torno a, bueno, son 4 hombres, una mujer, un grupo de 5 amigos en torno a un poco por encima de los 40 años, que se van a reunir para festejar sus 25 años de graduación del colegio. Un poco la historia de la novela gira en torno a esa fiesta, pero hay saltos temporales en los cuales se cuentan los problemas personales que atraviesa cada uno de los personajes del libro. Entonces es un libro con un lenguaje sumamente coloquial, porque obviamente si es que ya utilizamos el recurso del chat, en el chat uno no escribe académicamente ni formalmente, sino que usted utiliza emojis, muchas veces ve faltas de ortografía, muchas veces ve los jajaja o palabras subidas de tono, y he procurado en el libro ser lo más verosímil en ese sentido, que se sienta realmente como un chat genuino, y creo que el lector, principalmente ecuatoriano, pero me parece que cualquier lector de habla hispana puede sentirse identificado con el modo en que esté escrito, y espero obviamente que la historia resulte entretenida y atractiva para quienes se animen a leer esta novela breve que no tiene más de 150 páginas. Y para José Hidalgo, ¿qué significa pasar o combinar también entre la rigurosidad, a veces la frialdad de las cifras económicas, a veces inentendibles cuando no se entienden los términos en el común de los mortales, pasar de esa rigurosidad a temas más manejables, asequibles para el lector, como una novela como la que va a presentar Chat Grupal? Bueno, en principio es un escape, ¿no? Porque si bien la economía ecuatoriana no es aburrida en absoluto, sino que más bien nos da temas de conversación de manera permanente, sí puede resultar en su momento o frustrante o estresante. Y escribir esta novela a mí me resultó de lo más entretenido, porque utilizar el lenguaje que uno usa cotidianamente en los chats de amigos y pensar en este tipo de historias que pueden resultar cercanas a una generación de los 70s, 80s, 90s,
también fue a su vez un desafío, es decir, no es que todo es diversión al momento de escribir una novela como esta, porque luego ya el momento de la edición y la corrección también exige bastante rigor. Incluso le pongo un ejemplo. Uno de los personajes de la novela, a uno de los personajes se le daña el autocorrector del texto del celular, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que él escribe, o nada de lo que él escribe tiene ni una tilde, y tampoco utiliza signos de puntuación, pero sobre todo con el tema de las tildes, muchas veces uno escribe en Word, que es donde yo escribo originalmente la novela, y ya el autocorrector, por ejemplo, pone ¿cómo estás? ¿No es cierto? Y pone automáticamente la tilde en estás. Y entonces una parte de la corrección del libro fue eliminar esas tildes que estaban bien ortográficamente, pero que quedaban mal para un personaje que no utilizaba correctamente la ortografía. Entonces, la edición también fue un proceso riguroso, no obviamente no del mismo tipo de rigurosidad del análisis económico, pero en general el proceso de escritura, sobre todo de la novela, fue una liberación, un entretenimiento, y creo que eso se puede reflejar en una lectura que espero o aspiro a que resulte entretenida y divertida para quienes se animen a echarle un ojo a este libro. Y otro tema que en lo que pensé, Miguel, es que mucho se critica que no se lee, ¿no es cierto? Y la verdad es que si usted se compara cuánto leemos en la actualidad frente a lo que leíamos 20 años atrás, yo no estoy hablando de la calidad de la lectura, pero ya simplemente por el hecho de tener chats, por ejemplo, uno está leyendo y escribiendo mucho más de lo que podía estar escribiendo hace 20 años cuando no teníamos esta herramienta. Entonces, ya lo que también buscamos en cierta medida fue aprovechar esa costumbre de leer que tenemos actualmente en el teléfono y traspasarla a un formato de libro en novela. Y insisto, aquí creo que la diagramación del libro ayuda muchísimo porque uno abre las páginas y si bien obviamente está en papel, pero la diagramación es exactamente igual a un chat de WhatsApp, y por lo tanto creo que uno se mete más de lleno en la historia. La presentación del libro Chat Grupal de José Hidalgo será el próximo martes. El martes a las 18:30 en el Salón Azul en la Universidad de San Francisco, sí. Bien, felicitaciones. Esa combinación que hace entre el manejo riguroso de los datos de la economía y la novela en la que ha aportado José Hidalgo Pallares. José, muy amable y felicitaciones. Muchísimas gracias por la invitación, Miguel. Un gusto, como siempre, conversar con usted. Muy amable. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:01 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Volvemos en la revista de Opinión Democracia para hablar sobre la seguridad, un tema prioritario para el gobierno del presidente Noboa. Tenemos previsto el diálogo con la doctora Berta García, académica y especialista en seguridad. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Yo quiero manejar, ay, mi cabeza. Yo quiero caminar, tengo fiebre. Ya me tomé una pastilla y no me hace